Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Se van tomando nuevas medidas, se van relajando algunas de las estrictas medidas de confinamiento o de reducción de la movilidad que teníamos. El fin de semana pasado llevamos ya 2 días, hoy será el tercero, en el que los niños pueden salir a pasear. Es una medida que, dirigida a los niños y que se tiene que tomar con cuidado, que en principio no tiene por qué tener un impacto si se hace bien en la transmisión de la enfermedad, pero tenemos que seguir muy cautelosamente la evolución para asegurarnos que esa falta de riesgo es real y que no hay incrementos nuevos en los próximos días. El impacto de estas nuevas medidas, ya saben que con la notificación de casos se va viendo con un retraso de entre una semana y 10 días como mínimo. Por lo tanto, los próximos días tendremos que estar muy atentos. Las nuevas medidas seguirán teniendo también impacto, esperemos que no, pero podrían seguir teniendo impacto en la evolución de la epidemia y, por lo tanto, sí que es importante que todos entendamos que si no las aplicamos con las instrucciones y con las indicaciones que se dan desde el Ministerio de Sanidad y desde otras instituciones, podemos dar pasos atrás, que sería lo que nos pondría en una situación realmente complicada, no solo como a toda la población, sino a nuestro sistema sanitario, que volvería de nuevo a estar en una fase de estrés, de sobrecarga, difícilmente llevadera después de todos estos días de presión. Y tenemos que conseguir un tiempo suficiente de relajación sobre el sistema. Y sin nada más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Gracias, doctor. Las preguntas como las que plantea Europa Press, por ejemplo, si puede aclarar cuántos test PCR se han hecho en España, cuántos test rápidos y cuántos de anticuerpos, dado que la OCDE dice que España debe ajustar los datos que ha suministrado. Tengo una tabla por aquí, porque la OCDE ha hecho un informe prácticamente todos los países, han dirigido a establecer rankings. Todos los países que están en análisis que se realizan, que aparece la información de datos por país, y España la utilizó de la misma forma. Es que no tenemos certeza. Se ha pedido información a la OCDE para que nos explique cómo han generado esa gráfica. Para a las siguientes fases de países. ¿Esta afirmación? Bueno, cada rueda de prensa es independiente y no sé si es la misma gente o la misma parte de la población la que nos ve. Me imagino que los periodistas sí que son los mismos. Creo que esto, o generales o trabajadores en general, pone la sensibilidad, son hipótesis, y los test masivos. No quiere decir que no haya colectivos concretos en los que, por lo tanto, pero creo que estoy incluso más de acuerdo con los técnicos de su país que le han hecho. Hemos estado hablando con las autoridades catalanas. La verdad es que están haciendo un trabajo excelente en el control de la epidemia y la tendencia que se observa en esta comunidad autónoma es equiparable a las tendencias que se observan en las otras. Sí que es cierto que en los últimos días ha habido algunos incrementos en los casos que se notifican. No hay seguridad en lo que puede explicarlo. Sí que una parte de ese incremento, una parte de ese volumen, porque ya digo que van manteniendo también tendencias descendentes, pero sí que podría ser que una parte de ese volumen que hemos observado en los últimos días pudiera deberse a retrasos de notificación de algunas unidades asistenciales que se han ido actualizando sus datos en los últimos días. No tenemos la certeza, pero es una... del posible vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico. Otros países lo han descrito como síndrome de Kawasaki. Ayer por la Asociación Española. No tenemos la certeza, pero es una de las explicaciones que hemos recibido de las autoridades catalanas. Reuters pregunta, ante la alerta emitida ayer por la Asociación Española de Pediatría, ¿nos puede ofrecer más datos del posible vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico? Otros países lo han descrito como síndrome de Kawasaki. ¿En España también se está caracterizando así? Síndrome de Kawasaki es un síndrome antiguo, conocido. Lo que están comentando es que esta situación, este cuadro clínico, y yo no soy pediatra, pero este cuadro clínico que describen los pediatras, que podría estar asociado a niños que puedan tener síndrome de Kawasaki o que pueda ser similar a un síndrome de Kawasaki. No hay información suficiente ahora mismo, por lo que yo he podido acceder, aunque ya digo, tenemos, lo he comentado en alguna ocasión también, tenemos un equipo que va revisando la información, todas las publicaciones bibliográficas de interés y de calidad que se publican, no todas lo son.
en referencia relacionada con el coronavirus y obviamente incluido esto. Ahora mismo es un síndrome que se está viendo en algunos niños. Algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. Sería necesario hacer un buen estudio, valorar las tendencias previas de esta enfermedad, porque yo personalmente no conozco la línea basal habitual de este tipo de cuadros en niños ni en España ni en otros países. Y además de valorar ese nivel basal, valorar cuánto ha sido el incremento y específicamente cuántos de ellos están infectados. Si la proporción de infectados con coronavirus es superior a lo que podríamos esperar en la población infantil habitual o no, y hay una serie de parámetros epidemiológicos que habría que estudiar. Solo puedo decir que es una información que ha salido. Si los pediatras lo han detectado y están preocupados, obviamente hay una posibilidad de que haya algo detrás, pero hasta ahora mismo no podemos cerciorarnos. La cadena SER dice que casi el 30% de los nuevos contagios corresponden a sanitarios. Pregunta, ante la alerta emitida ayer por la Asociación Española de Pediatría, ¿nos puede ofrecer más datos del posible vínculo entre el coronavirus y el shock pediátrico? Otros países lo han descrito como síndrome de Kawasaki. ¿En España también se está caracterizando así? Síndrome de Kawasaki es un síndrome antiguo, conocido. Lo que están comentando es que esta situación, este cuadro clínico, y yo no soy pediatra, pero este cuadro clínico que describen los pediatras, que podría estar asociado a niños que puedan tener síndrome de Kawasaki o que pueda ser similar a un síndrome de Kawasaki. No hay información suficiente ahora mismo por lo que yo he podido acceder, aunque ya digo, tenemos, lo he comentado en alguna ocasión también, tenemos un equipo que va revisando la información, todas las publicaciones bibliográficas de interés y de calidad que se publican, no todas lo son, en referencia relacionada con el coronavirus y obviamente incluido esto. Ahora mismo es un síndrome que se está viendo en algunos niños. Algunos de ellos parecen haber estado infectados previamente con el coronavirus, otros no. Por lo tanto, ahora mismo la valoración es complicada de hacer y es complicado de hacer una valoración de su asociación con una infección previa con coronavirus. Sería necesario hacer un buen estudio, valorar las tendencias previas de esta enfermedad, porque yo personalmente no conozco la línea basal habitual de este tipo de cuadros en niños ni en España ni en otros países. Y además de valorar ese nivel basal, valorar cuánto ha sido el incremento y específicamente cuántos de ellos están infectados. Si la proporción de infectados con coronavirus es superior a lo que podríamos esperar en la población infantil habitual o no, y hay una serie de parámetros epidemiológicos que habría que estudiar. Solo puedo decir que es una información que ha salido. Si los pediatras lo han detectado y están preocupados, obviamente hay una posibilidad de que haya algo detrás, pero hasta ahora mismo no podemos cerciorarnos. Like